presión social. Yo siento que aquí en Colombia es muy fuerte. O sea, todo está en descontrol, nada está bien en mi vida. O sea, ¿qué? Estoy aquí, pero ¿a costo de qué? Uno empieza a comer para llenar emociones que uno no está teniendo. Tomé la decisión de quedarme. Ya después lo hablé con mi pareja y él me dijo como que no, pues es tu sueño, dale, pero hasta aquí llegamos porque no, a mí no me da. Porque las personas que se van solas sin tener a nadie en la otra parte del mundo a donde se vayan, o sea, me les quito el sombrero. Nunca estamos solas. Siempre tenemos una conversación interna que nos reta, nos motiva o desmotiva y nos hace repensar nuestra vida. En este podcast te invito a escuchar tu voz interior para reinventarte de adentro hacia afuera y así bajarte la luna sola. Mi nombre es Susana Arbeláez, tu host, y te invito a disfrutar de este capítulo. Comencemos. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola podcast. Hoy estoy con una compañera del colegio. Ella es Manuela Restrepo. Manu, bienvenida. Ay, Susi, gracias por tenerme en cuenta e invitarme a tu programa. Bueno, me encanta que hayas aceptado la invitación. La verdad es que este episodio se postergó demasiado, pero yo le decía a Manu que el día que se diera era porque tenía que ser y hoy es ese día. Casi que no concretamos. Literal. Entonces, Manu, antes de comenzar este episodio, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Manuela Restrepo? La pregunta más difícil del millón, sí. A uno le hacen esa pregunta y como que automáticamente se bloquea. Total. Pero nada, tengo 27 años, soy fisioterapeuta de profesión, pero me encanta viajar. Me encanta viajar, siento que es como mi pasión, lo que me mueve y como por lo que trabajo. Entonces siempre estoy buscando como nuevas experiencias, nuevas aventuras. El año pasado pues me dio como el arrebato y me fui a vivir a Australia, un año, y ya hace poquito llegué, hace como 2 meses. Y bueno, ya que lo mencionas, de eso va a ser nuestro episodio. Manu nos va a contar la historia de por qué decidió irse a Australia y todo lo que ha pasado hasta hoy. Manu, ¿por qué decidiste irte a Australia? Tenía como todo muy plano en mi vida. O sea, yo estaba trabajando de fisioterapeuta, estaba trabajando en una IPS de neurorehabilitación, trabajé 1 año y medio y yo tengo un primo en Australia. Y no sé, yo siempre tuve como el impulso de irme del país. La curiosidad. Como que, sí, la curiosidad de vivir la experiencia, como saber qué se siente salir de esa zona de confort. Y cuando me refiero a lo de la vida plana, tenía mi buen trabajo, pues mi familia bien, unida, siempre muy estable, una relación de pareja también muy estable, que incluso pues también ya estábamos hablando de proyectos juntos y yo decía como, pues pucha, ya uno empieza a construir en pareja y deja de construir a nivel individual. Claro, ¿dónde quedan tus sueños? Ajá, entonces yo dije como, pues pucha, no, yo creo que este es el momento de cumplir ese sueño que yo tengo. Lo hablé con mi pareja, él me apoyó desde un principio. Y nada, me fui, pues se me dieron las cosas, hablé con mi primo, como que si él me daba la oportunidad y me apoyaba a estar allá, él me dijo pues como que sí. Y claramente pues ya eso me dio como el impulso de irme. Pero espérate, pausa, que vamos como a mí. ¿Tú en qué momento sentiste como ese llamado? Como que uno está viviendo lo que socialmente está establecido o uno tiene en su mente como, bueno, check la carrera, check el novio, ahora voy a dar otro paso. ¿Y en qué momento sentiste como, pues, o diste esa pausa de realmente estos son mis sueños o qué es lo que quiero hacer? Sí, yo siento que eso, pues yo dije como que es el momento, o sea, tengo mi dinero, tengo el apoyo de mis papás, es lo que quiero, pues igual, tampoco contaba, irse para Australia cuesta mucho dinero, y obviamente no era un dinero que yo tenía de mis ahorros, entonces yo primero hablé obviamente con mis papás, les dije como, quiero hacer esto, ustedes me apoyan, mi mamá pues sí siempre me apoyó un montón, pero mi papá sí ha sido un poco más de tenerlo a uno Más ahí protector. como, sí, es como no, ¿para qué se va a ir? Toda la gente que se va por allá le toca sufrir, Sí. usted no tiene necesidad, ta. Yo, papi, pues es algo que yo quiero. Entonces, Si bueno, quieres empezamos vivir. a hacer el proceso y efectivamente se dieron las cosas, se dio la visa, se dio todo. Y yo dije como, bueno, no, esa es la oportunidad, o sea, como que no tengo hijos, no tengo una responsabilidad, es el momento de pensar en mí. Y empecé a hacer las cosas así y todo pues se dio. ¿Cuánto te demoraste en ese proceso de hacer todas las vueltas para irte? Ese proceso se demoró más o menos como 6 meses. 6 meses, ok, o sea, bastante, o sea, tuviste 6 meses para concientizarte como del cambio que ibas a hacer. Sí, bueno, no, igual 6 meses como cuando empecé con el papeleo y todo, porque uno Sí. primero empieza a averiguar Claro, y, claro. y a cotizar a una agencia, a la otra, cuánto me cuesta. Entonces yo creo que el proceso completo duró por ahí un año.
pero ya a los 6 meses ya sí es como que, bueno, apliquemos a la visa, que salga la visa, que compre tiquetes, que el colegio, que una... Ya uno es como, pucha, o sea, Ya ya, es el esto se momento. dio, sí. Pero te fuiste a quedar a estudiar inglés. Sí, inicialmente. A ver, uno para Australia se tiene que ir a estudiar, se tiene que ir a estudiar inglés obligatoriamente. Pues no puede ser como que, ay, no, yo pido una visa de tour. Pues también se puede, pero no puedes quedarte tanto tiempo. Y además trabajabas Ajá, también, pues sí. como Con que la visa tenías de la estudiante, posibilidad. ajá, sí, con la visa de estudiante tenía la posibilidad de trabajar también. Bueno, Manu, ¿qué fue lo más duro que te dio dejar atrás cuando decidiste irte? No, todo. Pues yo soy súper familiar, obviamente mi pareja, y yo también pues como que tomé la decisión y yo no, pues como que estaba en shock. O sea, como Ajá. que yo llegué a Australia y yo como que, ay, ¿yo qué hice? No dimensionaste como todo, como que fue un Sí. impulso, lo tomaste y Aparte ya, que es Australia, o sea, es al al otro otro lado lado del del charco. mundo. Sí, o ¿Cuántas sea, horas es que queda? desde vuelo son como 27 horas. Dios mío. O sea, y Pero son 2 días viajando, con sí, escalas, con todo. claro, tú en el avión pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué experiencias voy a No, vivir? y uno Todo. igual, o sea, uno se va muy emocionado, pues Sí, porque eso uno lo ve como un viaje, como si fuera de vacaciones, sí. pero uno ya después es como, fue pucha, es que esta es mi vida, Ujú. ya es como que, ay, es que aquí ya me voy a quedar. Manu, cuando tú te fuiste con esa mentalidad de estoy abierta a quedarme o lo que hablábamos ahora como que no, pues yo voy un tiempo y me devuelvo. La verdad, al principio no iba con la idea de quedarme. Ok. Yo iba a estudiar inglés los 6 meses, porque incluso mi visa salió en noviembre. O Ujú. sea, yo en noviembre ya me podía ir, pero pues yo no me iba a ir en pleno diciembre. O sea, yo Obvio soy no. súper familiar Sí. y yo no, La época más que le da la a gente uno más más duro, duro, sí. sí, estando por fuera. Entonces yo dije, no, yo, pues no, yo no me voy a ir en diciembre. Entonces dejé perder como 2 meses de la visa y me fui en enero. Entonces prácticamente mi visa era por un año y yo ya había perdido 3 meses de mi visa. Ujú. Entonces yo dije como no, pues mi visa era hasta agosto y yo dije no, pues ya en agosto me devuelvo. Manu, y cuando llegaste allá, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué empezaste a vivir? ¿Qué empezaste a conocer? ¿Qué fue lo más bacano que te pareció? Porque uno a veces llega y es como, wow, esto cautivó mi atención. Empecemos por lo bueno. Lo más bacano, bueno, sí, empecemos por lo bueno, no, el país Sí. en general es muy lindo, es muy aseado, la seguridad, la gente también es muy chévere. Como esa mezcla de culturas también me imagino. Sí, eso, pues Australia es un país súper multicultural, incluso ni siquiera tienen una religión propia, no tienen, o sea, no, allá tú encuentras iglesias cristianas, católicas, musulmanas, Ujú. islámicas, o sea, mejor dicho, allá hay para todos los gustos y colores. Maravilloso. Y llegaste a la casa de tu primo, ¿cierto? Sí, Nos yo llegué a vivir contaste. con mi primo, sí. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Ya habías vivido sola alguna vez o era la primera vez como que te acercabas a esa experiencia? No era la primera vez que vivía sola, pero en mi casa la dinámica familiar es muy individual. Entonces yo en mi casa hago todo. O sea, en Ujú. mi casa yo me hago mi desayuno, yo me hacía mi coca, yo lavo mi ropa, o sea, Eras independiente, era sí, independiente. Pues yo vivo con mis papás, pero es muy independiente, cada quien se encarga de sus cosas. Entonces sí. la verdad eso no me dio difícil. Con mi primo me la llevé súper bien, o sea, conectamos súper bien, logramos no, nos unimos súper bien. O sea, ni siquiera nos teníamos que hablar y Ujú. cada uno entendió la dinámica súper bien. ¿Y tu primo hace cuánto vivía en Australia? Mi primo lleva 7 años en Australia. Wow, bastante, bastante. Entonces él era tu guía turística para, pues para todo. Sí, él era mi guía turístico, o sea, todo, y siempre éramos juntos, entonces vivíamos para arriba y para abajo. Igual allá también es muy fácil la Ujú. movilidad, el sistema de transporte es muy bueno, tú encuentras transporte público las 24 horas del día, o sea, no, todo es, todo es muy amigable, todo es muy Sí, amigable para uno irse. es un lugar como chévere. Pues sí, obvio uno por medio de las redes sociales se ha dado cuenta de eso y yo que tuve la oportunidad también de estar en Canadá un tiempo, es un cambio para bien. Pues como Ujú. que uno se siente como que llegó a Disneyland porque pues pasar de Medellín a esos grandes lugares es como wow, acá todo está organizado, todo está estructurado, entonces es chévere. Manu, ¿y qué fue lo más difícil de llegar? Pues estamos hablando solamente como de cuando llegaste. Lo más difícil, Susi, mira que no, a mí no me dio ¿No te duro dio nada, duro? no, No. para nada, la comida me adapté súper bien, a mí siempre me ha gustado mucho la comida casera, Ujú. entonces yo desde que llegué fue a buscar para cocinar en la casa, obviamente sí llamo a mi mamá como, mamá, ¿Qué hago, ¿qué hago? auxilio? ¿Cómo cocino?
Pues porque Sí. uno se hace cosas, pero muy básicas, Ajá. pero ya así con mi mamá por videollamada, yo mami, ¿cómo cocino es? Incluso mi primo estaba muy acostumbrado a comer como en la calle, o comer por fuera, y yo no, yo llegué fue haciendo coca, Claro. organizando toda la comida, y ya lo volví a enseñar a él como a la cocinada, porque sí, pero igual uno ya encuentra, por ejemplo, comida de todo, de todas Ujú. partes, o sea, todo es bien. Claro. Manu, y entonces tú llegaste y empezaste uno a estudiar inglés, o cómo fue el proceso, pues como que te adaptaste unos días y ya empezaste, o cómo. No, no, literal, mi colegio, o sea, yo llegué un sábado y yo Ajá. empecé a estudiar inglés el De lunes, de una, una, ok. sí, eso fue de una. Y ese sábado yo llegué por la mañana y mi primo de una me sacó, Vámonos, sí, como claro. vámonos, no, usted tiene, o sea, porque y como él trabaja lunes a viernes, entonces yo ya Ajá. estaba en la semana sola. Entonces él me dijo, no, este fin de semana aprovechemos para que usted conozca todo, se ubique, vamos Ujú. a su colegio, sepa usted cómo llega, la ruta, todo y ya, pero es muy amigable, entonces por ejemplo yo esa primera semana que empecé a estudiar, yo salía del colegio y me iba a caminar, me volvía caminando para Y la era casa, cerca. si era cerca, o sea, yo caminando me demoraba como 35 minutos. Ok, pues claro, y sales con la seguridad de que no te va a pasar nada antes Sí, también. no, o sea, uno salir con el celular en la calle, relajado, Sí, ese cambio sí es sí, brusco. o sea, Manu, ¿y qué tal la gente? O sea, cuando tú llegaste a estudiar, ¿cómo te sentías? ¿Cómo era la cultura? Todo. la verdad, muy chévere. Uno se encuentra personas de todos lados, más que todo asiáticos, había Ujú, mucho, mucho asiático, pero también habían muchos colombianos. Entonces, eso es como a favor y en contra, ujú. Claro, porque no lo porque, dejan a uno practicar el inglés. total, y uno empezaba, pues porque uno en las clases lo ponían como a hablar y eso, pero pues obviamente uno hablaba entre uno y hablaba Ujú. en español. A los asiáticos tampoco les importa mucho como aprender inglés, entonces ellos no le ponían atención a la clase, era un poco desesperante, pero me pareció muy chévere ese intercambio de culturas, la gente muy amable, ¿Y tú lo ya cogen a tenías uno una súper base de bien. inglés o fuiste como, pues como que sé cositas, pero Yo ya, pues el inglés del colegio, sí. la verdad, muy básico, pero yo siento que nuestro colegio tenía muy buen nivel de Ujú. inglés. Sí, no era solo Entonces, el verbo to be. sí, entonces uno no llegaba como tan perdido. Pero sí me sentía hablando, por ejemplo, muy Tarzán, o sea, como Sí, yo como. claro. Entonces era como pelle, pero por ejemplo el sistema de allá de inglés es muy parecido acá al Colombo o a IAFIT, o sea, el sistema de aprendizaje es igual. Lo único que hace la diferencia allá es la inmersión, pues Claro. porque puedes salir a la tienda, si te embalas o algo, pues es la necesidad que tenés de comunicarte lo que te hace realmente como aprender más Ujú, rápido. ujú. Pero de resto el colegio, bueno, eso es un tema que pronto tocaremos más adelante porque no me gustó tanto. No te encantó, claro, y es que también hay una cosa, a uno le venden acá la experiencia, una cosa, y ya cuando tú llegas a la realidad, pues puede que el lugar sí sea maravilloso, pero puede que ciertas cosas no, Sí, a lo que uno va realmente no es sí, lo que lo termina enganchando a uno. claro. ¿Y cómo fue la búsqueda de trabajo? O sea, tú llegaste dispuesto a trabajar en lo que fue. Sí, yo llegué dispuesta a trabajar en lo que fuera, incluso antes de irme mi primo me dijo como que el tema de allá para hacer café de barista era un tema muy fuerte, entonces yo incluso antes de irme Un hice un curso. curso de barismo. Y eso me abrió una puerta, no muchas, pero me abrió como la puerta a mi trabajo inicial que conseguí allá en Australia. Entonces, sí, esa búsqueda de trabajo empezó ahí. Mi primo tenía un conocido que trabajaba, que tenía una empresa de café y con Ujú, él fue con el que empecé a trabajar, pero era un trabajo casual. O sea, no era siempre, todos los días yo no tenía trabajo. Un día trabajaba 3 horas, una semana no trabajaba, así. Entonces, al principio fue un poco complejo, pero tampoco tuve la... Es que mi experiencia fue muy diferente, ujú. porque conté mucho con el apoyo de mi primo y no tuve esa necesidad que de pronto llega mucha gente De a una. buscar trabajo Ujú. en lo que sea y a sumergirse en la experiencia desde cero, desde el principio. Entonces, eso a mí me relajó en cierta parte como Fue a no más conseguir paulatino. trabajo, ajá, a no conseguir trabajo tan rápido. Y yo también tenía un activo aquí en Colombia, pues que yo seguía como residiendo allá en Australia, entonces con eso, digamos que me tasajeaba y me bandeaba Sí, mientras porque conseguía un buen pasar trabajo de de pesos pesos. colombianos a dólares, como que, Y eso que el dólar australiano es más barato, sí. pero sí, igual ese cambio no da. Bueno, y después de ese primer trabajo, hay acá una pregunta que yo te quiero hacer y es que uno tiene el ego de yo soy fisioterapeuta, yo soy comunicadora y llegar a otro país y no ser nada, sino tener que estar abierto a trabajar en lo que sea. ¿Cómo fue eso para ti?
Digamos que con lo del café no me dio duro y no me pegó en el ego, pero sí me pegó en el ego un trabajo que acepté limpiando unas oficinas. Cuéntanos más de esa experiencia. Ay, Dios, ese día a mí sí me dio súper duro, yo lloré, yo llegué a la, o sea, yo hice el trabajo, pero yo llegué a la casa llorando, o sea, yo no, ¿qué es esto? Yo limpiando unos baños. Ujú. Y sí o sea, no está mal, pero si es ese ego de que uno ya tiene una profesión Claro. que por algo uno estudia, que así lo acostumbran a uno, por ejemplo, mucho acá en Colombia. O Ujú. sea, como que estudia para que no se quede por ahí con cualquier trabajo básico. Entonces, nada, yo lo acepté, me explicaron cómo era el trabajo, yo fui, lo hice, todo, pero después sí fue como que, pucha, yo no Manu, tendría ¿qué por qué estar haciendo pensamientos, esto. exacto, qué pensamientos venían a ti en ese momento que tú estabas allá dándolo todo con la limpieza? Sí, no, eso yo como fue pucha, yo no tendría por qué estar haciendo esto. Ujú. Es algo a lo que no estaba, o sea, sí estaba preparada, porque uno dice como que, sí, yo lo hago, yo me le mido, pero Claro. ya cuando uno lo hace, ya es como que, Sí, sí. entonces, pero nada, chévere, ya después lo fui como tomando con calma, lo fui haciendo, incluso ahí duré un montón, eran unas oficinas que hacía los domingos, después tomé también otras oficinas, Ujú. ya yo digo que todo Va desde costumbre, pasando, sí, todo sí. es de uno irlo asimilando, igual era lo que me daba para sostenerme allá, para darme mis No, y gustos. eso es lo loco que me imagino que ese trabajo hasta te daba más del trabajo que tenías acá como profesional. Sí, es increíble porque sí, allá o sea, pagan muy bien los trabajos, Ujú. Sí, es porque allá muy pagan por horas. claro. Entonces, sí, uno no tiene las prestaciones, por ejemplo, la salud y eso, pero te pagan por horas y te pagan muy bien. Manu, y después de ese trabajo, ¿qué fue pasando? O sea, ya te fuiste adaptando más, como después de los primeros 3 meses, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensabas? Cuéntanos un poquito de eso. Em, yo la verdad vine a conseguir buen trabajo. Yo llegué en enero y yo vine a conseguir buen trabajo como para mayo. Ok. O sea, fue febrero, marzo, abril, mayo, o sea, 3 meses, casi cuatro sin trabajar, pues como algo estable. Y acá hay algo muy importante y es que mucha gente se va con ese o le venden la idea de que vos llegas y de una conseguís Encuentras trabajo. trabajo. Entonces también, Sí, sí lo conseguís, sí, pero en lo que te digo, en la limpieza. ajá, La limpieza es el trabajo que tú encuentras de de una. una, claro. Pero, y es la gente que está, por ejemplo, hay mucha gente que se va endeudada. Ujú. Entonces mucha gente se va con esa presión de, pucha, tengo que trabajar porque tengo que pagar la deuda que dejé en Colombia para poder venirme y les obliga a tomar ese trabajo. Y es Ujú. un trabajo muy bien pago, pero los trabajos de allá son de mucho esfuerzo físico. Claro, duros. Entonces vos sí conseguís trabajo de una, pero es ese tipo de trabajo. Ok. Y eso, por ejemplo, fue mucho de lo que me insistió mi primo, pues como Manu, no tenés la necesidad de, o sea, búscate un buen trabajo en el que te sientas cómoda, no que lo tengas que hacer por necesidad. Ujú. Contaste Entonces con fue esa un muy buen fortuna, apoyo, claro. sí, sí, la verdad sí fue muy buen apoyo. También conocí historias de personas que las ayudaron, familiares también, pero pues las tiraban a la calle, les dejaban de ayudar. Dios mío, súper Sí, duro. no, uno Sí, conoce unas historias. es que te vas sin una red de apoyo, básicamente. O sea, tu red de apoyo era tu primo. Y No, ya. y yo confieso, por ejemplo, es una decisión muy dura de tomar, que las personas que se van solas sin tener a nadie en la otra parte del mundo a donde se vayan, o sea, me les quito el sombrero. Demasiado Cuña, tesos. cuña, cuña, el primer capítulo del podcast es con mi hermana y mi hermana se fue así, o sea, ella se fue sola, sola, o sea, ella no conocía a nadie, no tenía a nadie y ella, pues en su sueño era tan grande que ella empezó a buscar, a salir, pero fue pucha, como tú lo dices, es muy teso no tener una guía o alguien que ya haya hecho esos pasos y te pueda acompañar. Sí, no, fue pucha demasiado teso, de verdad que la gente que se va así, sí me les quito el sombrero. Porque yo creo que si yo no hubiera tenido a mi primo allá, yo no hubiera tomado la decisión de irme. Ok, O sea, en eso sí hubiera sido muy cobarde, sí, pero bueno. ese miedo como a la incertidumbre, no saber qué va a pasar allá. Sí, no, sí, a uno cómo se va a buscar las cosas Ujú, allá, un país pues nuevo, ujú. grande, sí, sí, la verdad, Intimidante. sí, intimidante. Bueno, entonces, ¿cuál fue el otro trabajo? ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue el proceso como de encontrarlo? Estudiando inglés, yo tenía un amigo y le dije como que mira, estoy buscando trabajo. Él me dijo como sí, yo tengo un amigo en un bar, le voy a pasar tu hoja de vida, de pronto él te Ujú. puede ayudar. Y efectivamente me llamaron para hacer la prueba de trabajo un día para trabajar y pasé la prueba y me contrataron allá de mesera. Entonces ya bien porque ya tenía el trabajo de la limpieza los Sí, domingos, claro. el café cuando salía pues,
Y mesera, pues eran las noches. Entonces ya ahí como que ya me iba bandeando más, ya tenía más ingresos, o sea, ya me sentía como más ¿Y estable. ya habías sido mesera en tu vida o fue la primera vez que lo No, hiciste? jamás, ¿Y sí, primera vez. cómo fue el primer día de trabajo? Dios mío. Fue pucha, el primer fin de semana, porque allá hacen, es como la Feria de Flores aquí en Medellín, pero se llama el Vivid Sydney. Ujú. Y es un festival lleno de luces y eso es temporada alta, o sea, siempre eso mantiene así. Igual el restaurante en el que empecé a trabajar quedaba como ahí al frente de toda la ópera, entonces eso mantenía lleno, o sea, Lleno. ese restaurante nunca estaba vacío, Nunca te sentaste, Dios nunca, mío. y no se podía. Entonces Claro. yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue el viernes, sábado y domingo. Fue pucha, Quedaste no, yo no era muerta. persona, a mí me dolía todo. Yo me acuerdo que yo salí de trabajar ese primer día y yo no aguanto más, Cancele, me devuelvo. me devuelvo, yo no voy a poder con esto. Eso sí, o sea, yo sentía dolores en mi cuerpo que yo jamás pensé que a uno le dolieran. Y soy fisioterapeuta, pero yo jamás Ajá. pensé que a uno le doliera tanto el cuerpo. Sí. Y, y ¿Pero qué te pues tocaba hacer? O sea, llevar la comida o llevar el llevar licor. la comida, Sí. licores y recoger los platos pues después de que terminaran de comer, pero güey, pucha, los platos son muy pesados, limpiar las Ujú. mesas, botar los sobra. Yo soy súper asquienta. Ay, Yo soy súper asquienta y me tocaba botar los sobrados ajá. y yo no, yo al ¿Y qué principio yo tipo de era, comida era? Pues como de todo o... sí, de todo, vendían pues carnes, pizzas, sándwiches, Ok. hamburguesas, pero sí, pues igual, o sea, como coger los platos de Sí, los obvio. sobrados y uno obviamente se terminaba untando, que salsa por Claro. aquí, ay no, horrible, pero Terminabas muerta. terminaba muerta, pero pues era el trabajo que también ya me estaba ayudando a mis Claro, y ingresos. me imagino que las propinas buenísimas. No, No, cero, allá la propina, tacaños. sí, no, allá la propina no es una cultura. Ok. Y allá no están acostumbrados a dar propina. Entonces, a Ah. mí me entregaban los sobres de las propinas, para darse ahí en un sobre de una semana, $1. Ay, no, muy O mal. sea, y yo no. Pero también era por el restaurante que yo trabajaba. Obviamente sí Claro, había restaurantes más top y eso que sí daban muy buenas propinas, pero en el que yo trabajaba no. Aparte tacaños. porque uno no tomaba la orden. Ajá. Entonces ellos la hacían por el celular y le preguntaban como Ah, la ok. propina. Entonces la gente siempre, como no es costumbre. Pero sí me pasaron muchas cosas muy lindas. Una vez un señor me buscó directamente a mí, me dio $10 de propina. Ujú. Pues me pasaron cosas muy lindas. Sí. Entonces uno también como que agradecía eso. Mano, es muy loco porque la vida le da a uno aprendizaje. Mira, justamente haz quien pum. Pues como que la Baila vida bote te, sobrado. sí, exacto, te tiene que enseñar de una u otra forma esas lecciones. Sí, sí, pero también me pareció chévere porque es eso, sí, me Ujú. retó. Te retó, claro, te Y porque sacó de uno acá tu está zona. acostumbrado, a mí aquí me siguen mucho los caprichos. Entonces a mí no me gusta esto, mi mamá me hace una comida diferente, o no me gusta botar los sobrados, entonces me los botan. En cambio allá era como que le toca a usted, mire a ver Ujú. qué hace, aquí no hay nadie quien la defienda, que le haga. Claro. ¿Y de Entonces sí, cuánto tiempo chévere. eran los turnos? Pues como que de qué horas a qué horas trabajabas. Dependiendo, pero yo hacía turnos de 8 horas, sí. Lo mínimo que hacía era 4 o 5, pero el turno más largo que llegué a hacer fue como de 10 horas, Dios mío, qué cansancio. Y después estudio, o sea, era un trabajo solo en los fines de semana. solo los fines de semana. A veces en semana, pero era muy esporádico. Pero sí, o sea, eso sí, yo en un turno de 8 horas me hacía 20.000 pasos. O sea, todo el tiempo era Exagerado. parado. O sea, yo no me ¿Para podía qué sentar. gimnasio si estás haciendo 1000 pasos al Sí, día? Sí. y yo no me podía sentar. Era loco. Bueno, Manu, y después de que el tiempo fue pasando, seguiste entonces con todos esos trabajos, estudiando inglés, ¿y qué empezaba a pasar por tu cabeza? Pues como, ok, ya estoy acá, ya tengo trabajo, estoy estudiando, ¿qué quieres hacer? Una de las oportunidades muy lindas fue que pude viajar. Pude Ujú. viajar mucho en Ay, Australia. yo vino, lo máximo. Sí, el primer viaje que hice fue a Bali. Y incluso ahí ni siquiera tenía trabajo. Y yo no sé, Dios hermoso siempre se acomoda y a mí Ujú. se me dieron los recursos para hacer ese viaje. Entonces yo estaba muy aburrida en el colegio. Sí, Pues porque primero empecé a estudiar en la mañana, luego me pasé a estudiar a la noche. Cuando me pasé porque el café era en la mañana. claro. Entonces muchas veces me salían turnos para trabajar en el café y pues no podía ir porque tenía que estudiar. Y allá son súper estrictos con la asistencia. Entonces uno no podía faltar. Ujú. Entonces cuando se empezó a mover mucho el tema del café me pasé a estudiar en la noche. Cuando me pasé a estudiar en la noche conocí al amigo que me ayudó con el trabajo en el bar y ya ese trabajo era en la noche.
entonces no podía, entonces me Claro. tocó volverme a pasar a la mañana. Y no, fue súper loco. El colegio no me quedó gustando mucho por la metodología, eran muy escueleros, había mucho asiático y no les importaba aprender inglés, entonces la verdad yo sentía que en el colegio estaba perdiendo el tiempo. No hicieron amena tu experiencia. Sí, no, yo estaba perdiendo el tiempo y uno se va muy enfocado en trabajar. Pues no tanto en el inglés, sino en trabajar y en hacer plata. Claro. Entonces yo sentía que el colegio era una pérdida de tiempo. Ujú. Entonces eso fue a mitad de año y mi visa ya era hasta agosto. Ok. O sea, yo tenía 2 meses para decidir qué hacer. Entonces, justo en ese tiempo, en agosto, en junio, conocí a un amigo de mi primo que tenía una agencia de estudiantes que le hacía a uno los papeles. Y él me dijo como, Manu, hay esta posibilidad, si tú de pronto te metes a hacer este curso, no tienes que ir al colegio todos los días. O sea, ya no era estudiar inglés, sino hacer un curso como afín a mi carrera. Ok. Era como cuidado al adulto mayor. Chévere. Sí. Entonces yo dije como que bueno, pues de pronto es algo que me puede aportar a mi carrera, también me da facilidad para trabajar, solo tendría que estudiar 2 días. Entonces empecé a mirar como esa opción. Em, Pero Tapo, de ahí en ese momento ya tenías decidido que te querías quedar. no, No. O no. sea, ok. Ahí seguía que, o sea, lo estaba mirando como entre las opciones, Sí. porque yo dije, se vence mi visa y me devuelvo, o tengo otra opción y de pronto me puedo quedar. Pero Sí. siempre estuvo ahí muy a la par. Entonces, eran como dos opciones que tenía ahí contempladas, pero aún no estaba inclinada por ninguna. Luego, hablando con mi pareja, nosotros seguimos como hablando de eso. Teníamos planes, pues como a mí se me acababa la visa, una relación a distancia Dura, dura. fue muy complicado, no fue fácil. Entonces ya también eran muchos temas, o sea, como por un lado estaba él que me devolviera y a seguir con los planes que teníamos como pareja, y por otro lado estaba que yo ya había hecho una inversión y yo ya estaba allá. Ujú. Entonces fue un tema, la verdad, complejo. El caso fue que mi visa se terminaba en agosto, yo ya estaba mirando como esas opciones, incluso yo le dije a él como, mira, estoy hablando con este amigo de mi primo, de pronto me puedo quedar y hacer este curso. Él me dijo, no, No no, más. No, Manu, hasta yo, o aquí sea, sí, yo voy. no te Sí. espero, o sea, como que si tú decides quedarte más, yo A no, ese momento, ¿cuánto tiempo llevabas en Australia? eso fue como en julio, Ok. ya llevaba como 4 o 5 meses. Listo. Entonces él me dijo como que no, pues si tú tomas la otra decisión, ya no cuentas conmigo porque no, a mí no me da, o sea, yo ya no soy capaz de tenerte más tiempo lejos, bueno. La cosa fue que yo muy decidida, bueno, yo dije, bueno, no, ya, pues ya viví la experiencia, mi visa se termina en agosto, pues ya, me voy a devolver y bueno, me devuelvo con él, a hacer los planes que teníamos pensados, todo. Pero antes de yo devolverme, allá es muy fácil viajar Ujú. y yo quería ir a Tailandia y Filipinas. Entonces yo dije como que, no, pero entonces quiero hacer un viaje antes de devolverme, pues sabiendo que ya estoy por acá, Sí, ya que. me quiero hacer un viaje antes de devolverme, entonces estaba mirando para irme para Tailandia y Filipinas. Entonces estaba mirando, pero en eso pues conocí un grupo de amigos y ellos me dijeron como que, Mario, pero nosotros vamos a viajar a Cairns, que es como donde está lo de la barrera de coral. Y yo dije como que, ay, bueno, pues también me puedo ir con ellos. Pues no, Sí, la verdad me dio pereza hacer Tailandia y Filipinas porque era sola. sí. Y yo nunca he viajado así sola, sola, sola. Sola, Sí sola. me gustaría, es algo que tengo dentro de mis planes, pero todavía no me quería tirar así En como al ese charco, momento, así como sí. en ese momento. Entonces yo dije como que, bueno, hablé con ellos y se dio como esa posibilidad de ir allá a Cairns. Y también dije, pues como Australia es un país difícil, hay que sacar visa, de pronto después mejor voy a Tailandia y a Filipinas. Entonces mejor aprovecho y viajo aquí en Australia. Claro. Entonces dije como, bueno, no, yo me voy a ir para Cairns con ellos. Y así se dio. En ese viaje, ese era mi viaje de despedida de Australia. Claro, Y yo dije, supuestamente ya estaba lista. sí, yo ya estaba lista. Yo dije, güey, pucha, no, ya. O sea, con este viaje me devuelvo. Ay, pero ese viaje, eso sí, no, Te cambió la me vida. cambió la vida, Sí. literal. O sea, Australia es un país demasiado mágico. Y a mí cada cosa me envolvía, yo amo el agua, yo amo el mar. Y yo estar allá fue como, güey, pucha, no, yo no me quiero ir Ya tenías todavía. tu Sara por devolverte. Sí. Sí. Entonces yo dije, yo no, pucha, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo ya le dije a mi pareja que yo me devolvía, pero este viaje fue como que, mano, no, esas cositas que a uno le La dicen como esa intuición. intuición, Ujú. sí. Y yo no, pucha, yo no me puedo ir todavía. Entonces otra vez volví, primero hablé con mis papás, porque obviamente mis planes no estaba renovar la visa.
Entonces mi visa ya se acababa y si la tenía que renovar, pues ya era otro dinero. Ujú. Pues yo no había ahorrado porque mis Estaba planes, viajando las prioridades. y entre mis planes no estaba quedarme y extender Sí, la visa. Entonces, claro, otra vez recurrí a mis papás, como está la opción de quedarme, pero necesito tanto dinero, pues cuento con el apoyo de ustedes. Gracias a Dios mis papás nunca me han dicho que no y mis papás me apoyaron. Obviamente les dio muy difícil porque a ellos les dio muy duro que yo me fuera, pero igual me apoyaron y nunca me cortaron las alas. Entonces así fue, tomé la decisión de quedarme. Ya después lo hablé con mi pareja y él me dijo como que no, pues es tu sueño, dale, pero hasta aquí llegamos porque no, a mí no me da. Y obviamente pues súper entendible. Manu, hagamos una pausa ahí en el camino y es, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de ponerte a ti primero? Porque uno usualmente cuando tiene una pareja prioriza mucho las necesidades de esa persona. ¿Cómo fue escuchar esa voz y cómo se sintió eso para ti? No, eso sí, muy difícil y sí, muy complicado porque es eso de ponerse primero uno. Porque Ujú. es que yo dije, pucha, yo ya hice esta inversión, Claro, ya estoy yo ya acá. estoy acá. También me dio mucha cagada con él, pero yo dije, estas son oportunidades que no se repiten y que necesitan una cantidad de dinero, que huepucha, uno no tiene ese dinero todos los días. Ujú. Entonces era como que, no, ahí, la verdad sí, me tocó ser muy egoísta, me tocó Sí. ser muy egoísta, pero yo sentía que iba a valer la pena y que Ujú. era algo que yo quería en ese momento. Entonces preferí, pues fue muy Escucharte. triste, sí, Sí. fue muy triste porque obviamente le hice mucho daño a mi pareja, pero no sé, era como un riesgo que había que asumir. Ok, Y me dolió mucho, no fue algo fácil para mí, fue una claro. decisión de pensarla y de cuestionarla y de mirarla siempre, pero he tratado siempre de serme muy fiel. Ujú. Y Australia me enseñó eso, siempre a escucharme mucho, estuve muy conectada con muchas cosas, me pasaron cosas muy lindas, que sentía que cuando estaba ahí tan conectada, tan presente, todo surgía. Ujú. Todo se daba. Y así fue, esa semana después de que llegué del viaje tomé la decisión pues, de quedarme, empezar papeles, todo. Fue muy triste porque por un lado haciendo eso, pero por otro lado el tema de mi pareja, Claro, pero eso sí, ella me empezó a acomodar todo. claro. Me Sí. salió otro De una trabajo, u otra forma también soltaste algo que te tenía atada a Colombia. sí. Entonces ahí fue como el momento de que yo dije, fue pucha, no, pues tengo que pensar en mí, hice el proceso, extendí la visa, y se me fue acomodando todo. Me salió otro trabajo, mucho mejor. Empecé ese curso de cuidado al adulto mayor, entonces no tenía que ir a estudiar todos los días, eso también pues Entonces le podías quitaba a uno trabajar como más. una carga de encima, podía trabajar más y todo se me fue acomodando súper bien. O sea, yo ya era de que no tenía trabajo a tener 5 trabajos. Ajá, Entonces, pucha, yo ya no me quedaba tiempo de nada, literal. sí, Y también fue un momento en el que me dejé llevar del trabajo. O sea, literal, me absorbí en el trabajo. sí. Yo ya no hacía nada más que trabajar. Que eso también me llevó a un montón de cosas, desbalances Claro, hormonales. es que el cuerpo lo siente y uno dice, yo me voy dispuesto a todo, pero ¿hasta qué punto también? El cuerpo empieza a hablar de una Ujú. manera increíble. ¿Y qué fue? ¿Cómo habló tu cuerpo en ese momento que tú dices, fue pucha, yo me empecé a sentir esto, y ahí fue donde también tuve que hacer una pausa y replantear muchas cosas? Yo creo que uno igual, como que yo me dejé llevar. Ujú. Me dejé llevar y como me absorbí tanto en el trabajo, no me di cuenta de muchas cosas y no lo hice como a tiempo. Y ya cuando yo me di cuenta, ya era demasiado tarde. O sea, yo ya estaba regorda, o sea, me subí 10 kilos, súper brotada la cara, tenía un acné, claro, el cortisol lo tenía súper Claro, elevado del me imagino que no estrés, dormías bien no tampoco. dormía, porque el trabajo era muy nocturno, trabajaba en el de mesera, madrugaba a trabajar al banco, que fue el último trabajo que se me dio. Entonces, literal, habían días que yo ya dormía solamente 3 4 horas. Dios Habían días mío, que no dormía, que me pasaba derecha. que no comías bien, claro. Entonces, sí, me dejé envolver como en ese mundo. Y ya ahí fue también como que yo hice un stand-by. Yo como que fue pucha, venga a ver ¿Qué está qué está pasando? pasando con Sí. mi vida. También me dieron ataques de ansiedad. Jamás había sentido ataques de ansiedad. Mi vida siempre había sido muy tranquila, pero
me empezaron a dar hasta atracones de comida. Manu, si estás de acuerdo, podemos hablar un poquito de cómo fue ese primer ataque de ansiedad y qué fue lo que sentiste que tú ahí prendiste las alarmas. Susi con la comida, los atracones de comida, yo digo que fue lo que yo dije, fue pucha, yo nunca me había visto así. Sí, te entiendo. Porque incluso yo llegué a Australia y yo lo primero que hice fue inscribirme al gimnasio. Porque yo dije, aquí todo el mundo se engorda. Y yo no me quiero engordar. Sí. Incluso, y eso fue lo primero que yo hice, o sea, yo sin plata, sin trabajo, ni nada, pero Vamos yo al gym. pagué el gimnasio. Y yo trataba de tener una vida muy activa, siempre iba al gimnasio, me alimentaba muy bien, pero fue pucha, en Australia hasta el agua engorda, o sea, lo juro, hasta el agua engorda. Y el primer atracón de comida, yo trabajaba en el restaurante. Y me acuerdo que ese día yo salí a entrenar y almorcé. Yo había hecho pues mi coquita, me la comí, parce, y tenía una ansiedad. Me fui a comprar una pizza de Domino's. Desde que yo había acabado de almorzar, literal, o sea, no habían pasado 10 minutos. Me fui a comprar una pizza de Domino's y me la comí yo sola. Sola toda. Sola toda. Tanto que yo podía seguir comiendo. Okay. Yo dije, yo no, esto no es normal. A mí esto nunca me había pasado. Y yo ese día llegué llorando a la casa y mi primo estaba ahí y me dijo, no sé qué le pasó. Yo me acabé de tragar una pizza sola, yo ya había almorzado. No, o sea, súper mal. Y yo le dije, no, eso a mí nunca me había pasado. O sea, yo creo que yo siempre he sido muy consciente, entonces yo dije, esto no es normal. Claro. Esta no es Manuela, esto no soy yo, esto no resuena conmigo. Y yo trabajaba en el restaurante. A mí me tocaba botar los sobrados. Ah, no, yo me comía los sobrados. Qué fuerte. Y acá, llegar a ese punto. Sí, acá hay que aclarar una cosa, Manu. Yo te entiendo mucho porque yo también he sufrido mucho con los atracones. Yo me di cuenta más tarde. No fue como tú que de una. Y digamos que los atracones es un trastorno de la conducta alimentaria en donde tú comes y comes y comes y comes por un periodo de tiempo, pero no vomitas, sino que luego sientes mucha culpa y tratas de compensar. Y pero no te llena. O sea, exacto. No te llena. O sea, usted como que literal, como Manu nos contaba, te comes la pizza y puedes seguir con un postre, no sé qué, y eso después te trae problemas del estómago, o sea, un montón de cosas. Tu mente también es como, no sé si a ti te pasaba, pero yo era como, yo pensaba, en la nevera hay un pan, hay una Nutella, entonces me puedo comer esto, con esto y con esto. O sea, es una cosa horrible. Es como si en tu mente viviera otra persona. Literal. Por ejemplo, el intestino es como el segundo cerebro emocional. Total. Entonces yo decía... Te empezaste a inflamar. Sí. No, y yo decía, uno empieza a comer para llenar emociones que uno no está teniendo. Entonces yo decía, pues pucha, porque estoy buscando la felicidad en la comida. Y era eso. Claro, ese pico de dopamina. Ajá. Y era eso que yo decía, yo no, pues pucha, esto no está bien. Entonces, bueno, sí, gracias a Dios fue a tiempo, pero incluso yo ya estaba muy mal. O sea, yo ya estaba reinflamada, yo ya estaba súper subida de peso, la ropa no me servía, súper brotada la cara. Y yo no, pues pucha. O sea, ya mi cuerpo está hablando. Claro. Entonces ahí fue como que yo ya me empecé a preocupar. Y muchas amigas allá me decían, porque la mayoría de la gente con la que conocí ya llevan mucho tiempo allá. Entonces siempre eran como, Manu, esto es normal, es el proceso migratorio, uno sí siempre se engorda así, se sube de peso y todo, pero pues después ya llega un tiempo en el que el cuerpo se regula. Y yo no, fue pucha, yo sí estoy dispuesta a aguantar. O sea, ¿hasta cuándo se va a regular mi cuerpo? Y otra cosa que yo sentí que allá la salud es muy mala. Allá es como que, vos tenés cáncer y mira, este es el remedio. Pues sí me entienden, pero allá no. Si será cáncer, miremos otra cosa. Porque también me pasó que allá me hice unos exámenes de sangre y que no, que tenía ovario poliquístico. Entonces yo también dije, bueno, será por eso mi tema, que me subí de peso. Entonces empezaron un montón de cosas y yo, pero yo qué tengo, o sea, no te entendías. Sí, no me entendía, yo era como que, aquí qué está pasando, o sea, todo está en descontrol, nada está bien en mi vida, o sea, ¿qué? Estoy aquí, pero ¿a costo de qué? De mi salud. Entonces yo dije, yo no pase, pues acá como que no voy a tener las herramientas. Yo extendí mi visa, pero no tuve una respuesta rápida, entonces no podía salir, por ejemplo, todavía de Australia. Que yo dije, pues si algo voy a Colombia me hago los exámenes, pero yo no podía salir de Australia. ¿Y para ese momento cuánto tiempo llevabas allá? Para ese momento ya eso explotó todo más o menos en noviembre. Ok. Yo ya llevaba que casi los 9 meses. Entonces no, yo dije como no, pucha, este es el momento.
como yo no podía salir de Australia y ya venía pues época de diciembre y eso, Claro. nosotros siempre hemos sido muy familiares, entonces mi mamá me dijo como Manuela, no, ¿cómo así? ¿Usted cómo no va a venir? Ta, ta, ta. Y yo, mami, pues no, la No única opción puedo. es como que tú vengas, pues que ustedes vengan, porque yo no puedo salir de Australia, pues yo estoy en este proceso para que ustedes vengan. Entonces ahí empezamos como a hacer el proceso, yo les saqué la visa a mis papás para que ellos fueran a visitarme y pasaran ahí año nuevo conmigo. El caso fue que mi papá no quiso ir, entonces la única que fue mi mamá. Y ya yo dije como que si solo va a venir mi mamá, yo cómo la voy a volver sola. Ujú. O sea, no, no me da el corazón. O sea, yo dije, no, no soy capaz de volverla sola. Ya se va a pegar semejante viaje hasta el otro lado del mundo. Entonces ya ahí fue donde me empecé a replantear de volverme. Eh, otra cosa fue el colegio. Pues yo ya había empezado ese curso también, pero tampoco fue lo que yo No te esperaba. sentías conectada. La educación no era algo que yo decía, pucha, es que vale la pena quedarme. Es que esto me va a hacer un plus en mi hoja de vida. Porque lo que yo sentía que aprendía, no, es que no sentí que aprendí. En lo académico como tal, no sentí que aprendí nada. Ok. Entonces esa era la cosa también, pues como que uno para estar allá tiene que pagar un colegio muy caro para sostenerse y no estaba haciendo como retribuyente a lo que uno aprendía. Ujú. Entonces era como que, pucha, estoy pagando un montón de dinero solo por estar acá. Y sí, estar allá es un privilegio, es un país increíble, pero yo sentía que no, pues que no valía la pena hasta ese punto. No, y además, por lo que nos estás contando, venías con muchas cosas ya que tal vez en ese momento dijiste, bueno, o lo supero o definitivamente esto es tan grande que tengo que volver como a mis raíces y volver a mí y volver a entender cómo me siento, qué quiero lograr y como que dar un paso atrás. También, Manu, eso es muy valiente, o sea, tomar la decisión de dar un paso atrás, porque acá viene un tema y es que en la cultura paisa o en la cultura de Medellín o de Colombia generalmente uno juzga mucho a la gente. Entonces, las apariencias, ay, pero esta se fue para Australia y ya ahora por qué volvió y entonces no le quedó grande, pero nadie se O imagina se dio todo por esto que es. vencida, no fue capaz con el proceso Uh -huh, uh migratorio. -huh. O eres una niña de mami y papi, o sea, como que la gente puede hablar lo que quiera. ¿Cómo fue ese proceso para ti? La verdad, en ese momento, esos pensamientos nunca me cuestionaron, Uh -huh. porque yo siempre he sido muy de actuar según lo que yo crea. Y el que dirán, sí, siempre va a Uh estar, -huh. pero al fin y al cabo la gente no le da de comer a uno. Total. Entonces es como, y todos los procesos son diferentes, es que uno no puede comparar el reloj de una persona con el de nosotros, o sea, cada quien va a su ritmo, con lo que le hace feliz y con las metas individuales. Entonces yo decía como que no, pues esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que quiero y pues nada, ya vi la experiencia que era lo que yo quería. Y esa presión social, vamos, es como a... Pucha, yo ya hacía una historia una vez que tú me Sí, dijiste. es que Ah, que por por eso eso... se dio el podcast, sí. sí, por eso se dio el podcast, porque sí, la presión social, yo siento que aquí en Colombia es muy fuerte. Porque, por ejemplo, yo ya que salía, o sea, yo salía de trabajar y iba a un parque y me sentaba y me comía mi coca y nadie me decía nada. En cambio, yo acá era como que, y yo me lo planteaba en esa historia y yo como que, o sea, en Medellín donde me puedo ir a comer mi coca tranquila. O sea, Sí, usted medio saca su coca en un restaurante y y la lo miran miran. Ajá. mal, o sea, ¿usted qué hace? En cambio, Ujú. allá como que todo es tan relajado, Cada quien está en lo suyo. allá vos salís en pijama y nadie te dice nada. O, por ejemplo, yo acá tenía mucho, incluso cuando llegué, mi primo como cualquier salita, yo como que, ay, tengo que ir a comprar ropa porque pues ya salí con esa camisa, ya me la vieron y él era como que, mano, aquí nadie se va a acordar. O sea, relájate. Tranquila, En sí. cambio, yo siento que acá, parce, uno tiene que estrenar como para cada salida. Porque, o si salió en una foto con algo, ya no te lo puedes volver a poner. Total. Es como De que, acuerdo. Me ha pasado mucho con el podcast, es como ya salí con eso. Hay que hacer las cosas con eso. sí, no, yo siento que nos tenemos que relajar mucho, pero eso va parte y parte. Uh Yo -huh. digo que eso va en uno y va también en la gente. Pues uno como, yo creo que se habla mucho de empatía, pero realmente No la hay. no la hay del todo. Se está trabajando en eso. Siento que somos una generación que la está trabajando, Sí, pero que todavía nos cuesta mucho. claro. Es imposible dejar de hablar de la otra persona de la noche a la mañana. Entonces es un choque ahí muy duro, muy difícil, pero nada, yo creo que en eso vamos y uno aprende como a llevarla. Sí, en el camino y también haciéndose consciente, porque uno muchas veces en conversaciones con amigas de ay y tal, no sé qué, es como que, hey, no, no Sí. hablemos de, pues como que está bien, que esté bien en su vida,
Por ejemplo, es algo que yo a veces trabajo mucho con mi mamá, que es como que, ay, este primo y no sé qué, y yo, si es feliz, que ya. Déjelo. Y yo muchas veces también dentro de mí, que ahora lo hablamos, como que yo veía compañeras del colegio que ya se casaron, que ya tuvieron hijos, y yo soy como, ay, yo no sé qué hacer con mi vida, y esa gente ya está, pues, pero como lo decías tú ahora, cada persona tiene su meta individual y no sabemos qué está viviendo esa persona. Por ejemplo, yo, sin conocer toda esa historia, yo decía, ay, tan bacano Manu que está en Australia paseando, pero mira todo lo que estabas viviendo. Sí, todo lo que hay O sea, ahí detrás de está el una ejemplo experiencia, sí. Porque incluso yo traté muchas veces de mostrarme vulnerable y de compartir no todo, no siempre todo lo bueno, de no de romantizarlo no todo. romantizarlo, sí. Pero fue pucha, sí, hay muchos detalles que la gente no, y gracias Susi por permitirme este espacio de verdad, porque yo decía, yo quiero dejar plasmada mi experiencia en Ujú. Australia en alguna parte, y pues qué bueno que fue en este podcast. Aquí fue, aquí fue. Manu, y cuando llegó tu mamá, terminemos como ese ciclo, cuando llegó tu mamá, ¿cómo fue la experiencia y cómo cerraste ese capítulo en tu vida? Ah, bueno, no, cuando yo decidí entonces que fuera mi mamá, Ujú. porque ya, si yo tenía pensado devolverme, como yo le compré los tiquetes, entonces no le podía comprar como los vuelos ida y vuelta juntos, porque si no, no daba para devolvernos juntas en el mismo vuelo. Entonces ahí fue también como que, pucha, bueno, usted sí se quiere devolver, porque Claro, ya toca que compre su tiquete de vuelta. Entonces también fue como que, pucha, ¿yo qué ¿qué hago? hago? Obviamente eran un montón de sentimientos encontrados, pero yo dije como que, bueno, no, ya. Hice muy buenos amigos, allá dejé una familia, literal. Entonces yo dije como que bueno, no, no importa, igual uno pues puedo venir a visitarlos, o Siempre sea, puedes volver. siempre, ajá, uno siempre puede volver. Entonces, bueno, nada, y ya como que yo dije, bueno, nos vamos a devolver, compré los tiquetes, y ya cuando ella llegó, obviamente ella feliz porque ya se iba a devolver conmigo. Entonces, nada, me terminé de disfrutar como ese mes con ella. También fue muy chévere porque uno viviendo allá, pero yo ni siquiera sacaba el tiempo para hacer cosas que uno debe conocer o hacer en la ciudad, que incluso yo siento que acá tengo 27 años viviendo en Medellín y yo nunca he ido, creo que al jardín botánico o al zoológico, por ejemplo. Ajá, Y así me pasó allá, que yo sí. tanto tiempo allá y no iba a lugares emblemáticos. Entonces como que aproveché ese mes que estuvo ahí mi mamá y fui a muchas partes que tenía pendientes ir. Fue muy chévere la Viviste de experiencia. turista y sí, con toda. Ajá, sí, Ujú. ahí sí también como que pude, igual de turista y no, porque igual yo tenía que seguir trabajando para cubrir los gastos. Ujú. Entonces, pero sí, pues tuve como esa libertad de poder ser turista con ella, de mostrarle. También me pareció muy chévere que yo le mostrara como, mami, mira, aquí trabajo, Ujú. conocí a mis jefes, mi jefe del café es australiano y de despedida me cogió mucho cariño la familia de él y le hicimos bandeja paisa, le invitamos a Sí, ay, qué almorzar. nota. Fue la verdad una experiencia súper chévere. Y como él era australiano, pero está casado con una chilena, entonces hablaba muy poquito español, pero fue muy chévere. Manu, listo. Entonces vos despedí ahora sí, empacaste de vuelta para Colombia. ¿Cómo fue llegar a Colombia otra vez? Ay, me dio muy duro. Sí. Incluso en el aeropuerto, incluso mi mamá en los últimos días era como, Manuela no se va a volver conmigo. Porque eso sí, yo no hice maleta hasta como 2 días Estabas antes. en negación. Sí. Yo siento que una parte de mí estaba en negación y otra estaba en la realidad de que, bueno, nos vamos a devolver. Entonces mi mamá decía como fue pucha, Manuela no se va a volver conmigo. Pero bueno, no, ya cuando ella me vio empacando maleta y eso, ya como que sí se relajó un poquito, pero en el avión en el Mal. aeropuerto me dio súper duro la despedida con mi primo, con mi amiga Lina, que nosotros ya lo último terminamos viviendo juntos. Eh, y ese vuelo, Susi, yo me la pasé llorando. O sea, yo sentía un dolor como ese Claro. primer despecho que uno siente que uno no sabe ni dónde le duele. Y yo, Ajá. ay, no, que tanto en el avión mi mamá era como Manuela, ¿usted por qué está así tan triste? No se quiere devolver. Y yo, ay, ma, yo no sé qué siento. Pero también, al final, hablando con mi psicóloga, yo sí sabía qué sentía. Es que yo construí una vida. Ujú. O sea, es que allá, yo aquí en Medellín he sentido mucho el apoyo de mis papás y allá fue como que es que esto me lo hice sola, Tú, por es que tus esto lo cuentas. hice yo, es que yo me la sudé, Ujú. porque incluso comprar allá mi primera cama fue como, pucha, Ah, yo la estoy pagando, yo. sí, Soy esto fue independiente. fruto de mi trabajo. Sí. Y sí, pues era la primera cama que yo me compraba, entonces eso me pegó muy duro.
Pero eso fue en el avión, ¿sí me entiendes? Yo sentía ahí esa tusa, yo como, pucha, ¿yo qué hice? Ta, ta, ta. Pero ya literal, yo toqué el aeropuerto de acá, que me recibió mi hermana y mi papá, Ujú. y yo ya me sentía aquí otra vez. Sí, ¿Sí me normal. entiendes? O Uno sea, vuelve y como, se adapta. yo sentía como que hubiera llegado a Cartagena. Te Ajá. lo juro, como que si no me hubiera ido un año, yo de Sí. una como que otra vez me volví a adaptar súper bien. Obviamente, pues como a la gente, pero ya otra vez aquí la seguridad, que no es papaya, que no Ujú. puede sacar el celular, que tenga cuidado con esto. Me ha dado muy duro, por ejemplo, acá la gente pide mucho, Ujú. pues tanta gente en la calle, o pucha, ya eso no se ve. Claro, es otro mundo. Entonces, y uno le quiere ayudar a todo el mundo, pero, o sea, no da. Sabes que alguien una vez me dijo, ¿cómo le quieres ayudar a todo el mundo si no te ayudas a ti? Entonces, haga las cuentas usted cuánto regalan monedas todo el día Ujú, y cómo repercute eso para ti. O sea, si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Y yo decía, tiene todo el tienes sentido toda la del razón. mundo. Y acá pues es una realidad que nosotros tristemente vivimos todos los días. Sí, eso la verdad me parece un tema súper complejo porque sí, o sea, súmale eso a tus gastos diarios, Ujú. es lo que repartes en la calle, uno es como, pucha, o Sí. sea, pero, y entonces eso también a uno, es un sentimiento de ayudar, pero también es como que, pero si yo salgo a trabajar y me la sudo, ellos también, ¿por qué no? O sea, porque por pedir uno les tiene que dar, si Exactamente. también tienen manos y pueden trabajar y muchas cosas, pero bueno, sí, lastimosamente es una realidad en la que vivimos. Manu, y a modo de chisme, ¿qué pasó con tu pareja cuando volviste? O sea, ¿él estaba abierto o ya definitivamente había cerrado ese ciclo? Sí, fue complejo. Ujú. Porque sí, em, muy complejo porque si él había hecho el duelo, digamos que en una parte yo le hice mucho daño porque lo ilusioné con Ajá. los proyectos juntos que teníamos, entonces fue la verdad como un choque. Él sí había como cerrado el ciclo, como que pues ya suerte vos decidiste hacer tu vida en Australia, quédate por allá, yo estoy aquí concentrada en lo mío y obviamente fue súper entendible. Y ahí estamos mirando, pero Solucionando problemas. sí, ahí estamos solucionando problemas, pero pues y llegando a acuerdos, pero sí fue un choque duro y pero que igual, o sea, yo lo entiendo, Y tú porque decidiste también asumir esas consecuencias, porque no sí, sabías si te ibas a volver, si te ibas a quedar, y bueno, aquí estás. ajá, entonces sí, pues digamos que era un riesgo que yo asumí, yo dije Ajá. como que voy dispuesta a todo, pues voy a que él esté dispuesto otra vez para mí o voy a que no, a que de pronto también ya Ya haya esté con conocido a otra persona, alguien, esté con claro, alguien, que tenga otros proyectos, entonces nada, ahí estamos en en el conversaciones. proceso. Manu, y ahora que llegaste acá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te sueñas para ti? ¿Te ves otra vez viajando a otro lugar o ya quieres estar acá un tiempo? Pues como que, ¿qué has pensado en ese sentido? Pues la verdad, Susi, yo creo que de irme a otro país y volver a hacer lo que hice en Australia, creo que no. O Ok. sea, creo que no. Creo que era un checklist que yo tenía ya en mi vida, Ajá. pero que ya lo hice. Sí, Que de pronto si se da la oportunidad o algo, pues ya sé que se puede hacer, que uno puede hacer vida en otro país, digamos por una fuerza mayor o alguna cosa que pase, pero no sería algo que yo ya tengo dentro de mis propósitos. sí, Sí me gusta mucho viajar, en esas estoy, pero pues también hay otras sí, prioridades. claro. Entonces, nada, en eso estamos acomodándonos. En este momento estoy trabajando con mis papás, em, reconsiderando si volver a trabajar de fisio o no. Es algo que me estoy planteando. Ujú. Si es una profesión que me gusta mucho y me mueve y que de verdad hago por vocación porque amo ayudar, pero ahí estoy replanteándome que Encontrando el camino. Yo creo encontrando el camino. que cada uno va en su proceso y lo hablamos mucho ahora que llegaste. Uno siempre está como corriendo, como queriendo vivir todo ya y pues realmente mira que todos somos historias tan diferentes. Sí, Pues, lo más importante es eso, sí, no me estoy presionando, estoy ujú. dejando que las cosas fluyan. Trato de no compararme porque es de eso también que hablábamos ahorita. Ay, no, eso es demasiado difícil, demasiado. Sí, es muy complicado porque uno lastimosamente siempre cae en ese círculo vicioso de compararse. Entonces, No, y las redes sociales no ayudan mucho a eso, la verdad. pero incluso eso también estoy tratando de no consumirlas tanto, Detox de sí, de no redes. consumirlas. Yo soy muy consumidora, pero sí estoy tratando de no consumirlas tanto en este momento que me siento tan que estoy encontrando mi camino. Sí. Entonces, sí, compararme y mirando procesos de otro, muy chévere y me alegro por los frutos de todas las personas, pero uno los toma muchas veces a mal.
pues es mucho A ruido. compararse, sí. Yo creo que Es le hace mucha a uno, información. sí, exacto, es como mucho ruido y de pronto no nos permite entender realmente qué queremos nosotros. Sí, sí, entonces no, en esas estoy. Ay, no, Manu, qué nota de historia, de verdad que yo creo que nos llevamos demasiados aprendizajes, eh, muchas cosas que nos dejan pensando. A mí me deja pensando mucho eso de aprender a conocernos y aprender a cuándo parar, pues como que también conocer nuestros límites y no dejar que esas situaciones como que vivamos nos sobrepasen y pues al final, gracias a Dios, no terminaste súper enferma y súper mal, pero mira que llegaste a un punto muy teso que te hizo como, hey, tengo que hacer un stop, como que todo en exceso es mal, Mal, sí, o total. sea, es mal. Sí, no, pero una experiencia súper chévere, Recomendada. recomendada. Sí, yo siento que igual es algo que todas las personas deberían, o sea, si tienen la oportunidad, Ajá. deberían No se la aprovecharla, pierdan. sí. Sí, es una etapa que no se salte. No, no, no se pierdan esa etapa. Y yo creo que también te dio mucha independencia. También es muy bacano, a pesar de que nos contabas al principio que acá como que has sido independiente, ya vivir sola, sola, sola y mira, construir tus cosas en otro país, pues ya es Sí, otra no, cosa. por ejemplo, yo digo que acá también uno siempre tiene a alguien, pues como Ujú, que necesita ir a una vuelta, acompáñame a tal lado, ujú. allá era como que, no, vaya sola, pues resuélvasela sola porque nadie te va a acompañar, nadie lo va a hacer por vos. Entonces eso también me parece un aprendizaje súper chévere, como aprender de esa soledad, aprender de Exactamente, a estar vivir solo. con uno mismo. Manu, Sí. ¿y qué viaje te sueñas? Pues como que, ¿qué te gustaría? Que nos contaste mucho que te gustaba viajar. ¿Qué viaje te proyectas así que tú dices, wow, quiero hacer este viaje? En este momento sueño África, África, ok. en safaris en África, sí. Espectacular, me encanta. Pero hacerlo así, sí, mochilero, pues como uno tener la posibilidad de sumergirse en la comunidad, me Ajá. encantaría, como un tipo de voluntariado, Bueno, me lo mira, soñaría. voluntariado interesante. Ahí está la Sí, opción. sí. Manu, bueno, y yo esta pregunta se la hago siempre a mis invitados para cerrar y es, ¿qué consejo nos darías para bajarnos las lunas solas? Escucharse, escucharse y siempre serse fieles, Ujú, porque uno siempre sabe la respuesta. Uno le da muchas vueltas y a veces quiere buscar como respuestas en otros lados, pero escuche si usted siempre sabe. Ese palpitico y esa intuición más que todas nosotras en las mujeres nunca ujú. falla. Así que bueno, ya saben, Manu, cómo aparecen en tus redes sociales, como por si la gente quiere ir a chismosear, con quién estamos hablando. Aparezco manuela.rpo, pero sí por allá. Los espero TikTok e Instagram. Espero estar más activa. En este momento no estoy tan activa, pero prometo darles más. Más información. Bueno, muchas gracias. Ya saben, recuerden suscribirse y enviarle este capítulo a alguien que le pueda interesar. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.